entonces tienen recursos para invertir, o sea, invierten dinero como cooperante grande. Entonces esos fondos son del orden de 50 millones, bien grandes. En el caso de Chile tienen fondos, pero pequeños. Lo que ellos más hacen es triangulación. Ellos son los reyes de la triangulación, triangulan con todos los países que uno se puede imaginar. Pero sus proyectos son limitados en tamaño, son proyectos pequeñitos y sus fondos son de 2, 3 millones, no es mucho. En el caso de Argentina, ellos tienen el Fondo Argentino, el FOAR, que también tiene unos recursos importantes, unos 10 millones, 20 millones. Ahora, los argentinos ya están en África, está muy fuerte en África. En el caso de Brasil también tienen fondos fuertes, de varios millones. Colombia ha salido también con el Fondo Colombiano, que tiene la Agencia Colombiana de Cooperación. Esos tienen recursos orientados. Nosotros, Perú, no tiene recursos. Nos han aprobado un recurso en el presupuesto de este año de 200.000 soles. Entonces eso no va a alcanzar para Centroamérica nada más. O sea, para trabajar Centroamérica y algo con Paraguay. Y tenemos la cartera pendiente con Bolivia, tenemos 10. Y claro, es sur-sur, no, ese es sur-sur, el fondo es para el sur-sur, ¿no? Pero eso es un logro porque de no tener nada a tener algo, bueno, ya siquiera vamos a poder ayudar, porque antes lo que hacíamos era pedir a las fuentes cooperantes que nos pasábamos el sombrero, y entonces, ¿quién financia esto? ¿Quién financia? Entonces, hacemos una ingeniería financiera para poder conseguir un fondo, ¿no? Entonces, recursos para poder comprar los pasajes o los viáticos. Es una situación difícil y obviamente posicionarse tiene que tomar la decisión de crear un fondo. En el caso de Chile, por ejemplo, ellos sí trabajan con la sociedad civil porque a través de su fondo ellos tienen varios concursos y entonces le dicen, a ver, quieren trabajar presenten sus proyectos y por ahí aparece un proyecto en Perú, entonces vienen de una ONG chilena a una ONG peruana. Nosotros nos hemos encontrado en Cusco haciendo trabajos en Papa, porque hay una discusión en dónde está el origen, si es en Chile o en Perú, ¿no? Entonces, por supuesto que sabemos que es así, pero ellos tienen unas semillas que nosotros no las teníamos. Parece que se ha perdido en el tiempo, entonces se ha logrado tomar eso. Entonces, pero es por unos fondos que tiene Chile especialmente para concursos para la sociedad civil, para hacer cooperación sur-sur. Eso nosotros no lo tenemos, eso será un planteamiento futuro que nosotros queremos incorporar a la sociedad civil en estos programas, porque, como les decía, el conocimiento lo tienen ustedes, la experiencia está en la sociedad civil, y es una lástima que nosotros no podamos hacerlo porque necesitamos fondos y desde los fondos del Estado no se puede financiar a una ONG. Entonces ahí nos cae la Contraloría, cualquier cosa, va a ser complicado. Está muy orientado. Es el tema de los fondos. Después, bueno, el presupuesto ya lo contesté. ¿Por qué no participa en la sociedad civil? Lo que les decía, porque lamentablemente primero tendríamos que hacer un diagnóstico sobre qué podemos ofrecer. O sea, yo creo que hay mucho conocimiento en la sociedad civil, en los programas muy, muy interesantes que han desarrollado las experiencias, pero el no tener los recursos de un fondo que pueda financiar este fortalecimiento para otros países a través de la experiencia peruana de ONGs es algo que nos limita. Eso es un desafío que nosotros tenemos que trabajar, es un desafío. Y tenemos que conseguir tanto para poder movilizar al sector público como para el otro. Los nuevos programas que se están abriendo, por ejemplo, el de la Alianza del Pacífico, que no hacemos ahora, no era... La Alianza del Pacífico son 4 países, Perú, Chile, Colombia y México. Entre los 4 tenemos varios programas en marcha, pero en todos los programas hay que poner recursos. Entonces, por ejemplo, en la movilidad estudiantil hay que tener, el presupuesto es como de 2 millones anuales. El de
El de los voluntarios es alrededor de 300.000 o 400.000 dólares. Cada país lo pone, porque tiene que financiar las acciones. Entonces, ya no hay nada regalado, todo es con presupuestos nacionales. Ahora, el tema social, es cierto, la cooperación básicamente está yendo por temas productivos, económicos, no está yendo por el lado social. ¿Por qué? Por la razón de que son los estados los que son responsables de ejecutar e implementar la política social. Ese es un tema fundamental y cada vez que hay reuniones es lo que siempre los países señalan. En temas sociales hay muy poco, casi todo es hacia el área moderna de la economía. Por ejemplo, trabajamos con turismo, con Senfotur, con Senati, es decir, con instituciones muy sólidas, fuertes, que pueden brindar cooperación, pero los temas sociales, en este caso son del MIDIS, y el MIDIS sí tiene su propio sistema con el que trabaja, ¿no? Entonces, nosotros no podemos participar en eso, ¿no? Después, creo que era todo lo que me habían preguntado. No sé, quedo a su disposición, por favor. Bueno, gracias. Cerramos el primer segmento de la mañana, ¿sí? Sí, a ver. No, lo del fondo era para que esté al tanto nada más. No, lo que pasa es de que, a ver, el gobierno de Colombia ha recibido, digamos, 25 millones o 250 millones por la migración venezolana. Y entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno peruano? Porque en el caso nuestro también deberíamos de apelar al fondo, no solamente para el Estado, porque esta es una migración que está haciendo uso de nuestros servicios de salud, de educación, y además, y en el caso de Colombia también está previsto fondos también para la sociedad civil. Entonces la pregunta es cómo los colombianos ya tienen el fondo, ¿no es cierto?, adicional por la presencia de la migración venezolana, y que yo quiero saber si por lo menos si ya estamos en algún proceso, en alguna iniciativa, ¿no es cierto? A ver si eso nos contesta. Gracias. Sí, muy chiquito, sí. El tema de la migración venezolana efectivamente ha desbordado a Colombia y ha pedido auxilio a todos los países, incluso a nosotros nos han pedido auxilio, a los colombianos nos ha llegado la carta diciendo que podamos colaborar con ellos, pero por supuesto nosotros no tenemos recursos, podemos mandar médicos, servicios, etcétera, pero no recursos, ¿no? Ahora, ese tema lo maneja Cancillería. Entonces, el tema de la migración venezolana y qué políticas van a adoptar, como dice, están usando servicios, los niños están yendo a la escuela, la gente se está atendiendo en los hospitales, y eso es una demanda adicional a la que se tenía. Es una cuestión de solidaridad, pero indudablemente ese es un tema donde nosotros no trabajamos, porque eso se llama ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria es responsabilidad de la Cancillería. Hay una dirección específica que está viendo ese tema y la que les ha dado las facilidades de visa, etcétera, pero recomiendo, si quieren coordinar eso, me parece muy bien, a la Cancillería, al área de, no sé si es privilegios o es el área de consulares. Gracias a Soledad Bernuy, gracias a Nancy Silva, ¿no?, por esta primera parte. Un aplauso para ellas, por favor. Entonces invitamos al señor Leonardo Mesa, profesional de la Dirección de Políticas y Programas de la APSI, para que exponga el tema Alianzas Multiactor de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible. Lo dejo, por favor. Muchas gracias por la presentación. Estoy aquí hoy día para comentarles cuáles han sido los avances que la agencia viene realizando en el marco de las alianzas multiactor. Vamos a ver la definición propuesta por la APSI, algunos pilotos que se han venido desarrollando
con la participación de la sociedad civil y finalmente el rol de la sociedad civil en las alianzas multiactor. Bueno, se ha comentado que hay un contexto favorable. Cuando comenzó la reunión el día de hoy, se mencionó que habían algunas condiciones que estaban cambiando. Un nuevo escenario con nuevos actores, de repente nuevas tendencias en la cooperación, un escenario viable para desarrollar nuevos trabajos. Y efectivamente así se está dando. Lo primero que podemos ver es la Agenda 2030, que hace un llamado a los diversos actores para que sumen esfuerzos, para que generen sinergias y logren resultados de mayor impacto. Así también vemos que hay una integración entre los socios cooperantes y las empresas. Y esta tendencia se da no solamente a nivel Perú. Tenemos experiencias en México, en Argentina, en Chile y en Colombia que tienen esta tendencia. Aquí en Perú podemos, si es que recordamos aproximadamente en el año 2008-2009, la ESID impulsó un primer proyecto piloto de alianza multiactor. Lo desarrolló en Acobamba y tuvo la participación de diversas organizaciones. También el primer piloto de alianza multiactor promovido por LAPSI, que lo vamos a ver más adelante, se desarrolló en el año 2015. Fue un piloto que contó con el apoyo de la Embajada de Bélgica. Y recientemente en el 2018, el PNUD ha lanzado un plan de iniciación, que es promoción y fortalecimiento de las alianzas multiactor para la consolidación de los ODS en el Perú. Entonces, vemos también que hay otro factor, que es la evolución de la responsabilidad social empresarial. Si antes la empresa pensaba en responsabilidad social empresarial, ahora viene pensando en lo que es el desarrollo sostenible. Es decir, integra 3 dimensiones del desarrollo, la económica, social y ambiental, para los proyectos que viene realizando. Así también vemos que hay un mayor acercamiento entre la empresa y la sociedad civil. Hay una mayor disposición a trabajar. ¿Qué hace todos estos elementos que en un inicio estaban dispersos? ¿Qué es lo que logran? Logran un futuro en el cual se ve que la sociedad civil es un actor clave para el desarrollo de las agendas globales y la cooperación. Una más. Ahora, ¿qué es lo que viene realizando la APSI para que este futuro se pueda hacer realidad? ¿Cuál es el aporte del Estado para contribuir a que este futuro que acabamos de mencionar se alcance? Bueno, viene impulsando este esquema de cooperación, las alianzas multiactor, que busca la participación del sector público, la empresa privada, el sector público peruano, las fuentes cooperantes, la sociedad civil y la academia, en proyectos que logren un impacto social, compartiendo responsabilidades, beneficios, riesgos y resultados, con el fin de alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el aporte que inicialmente vemos en la sociedad civil? Bueno, tiene una experiencia ganada, tanto temática como territorial, que consideramos es clave para el éxito de los proyectos. Dentro de este esquema, ¿cuál es el rol que se ha propuesto tener la APSI? La APSI, inicialmente, como ven, no forma parte de una alianza multiactor, pero sí es un actor que va a promover estas iniciativas, ¿no? La siguiente, por favor. Tiene un rol en el cual identifica socios potenciales de la alianza, facilita la articulación y el diálogo entre actores. Asimismo, realiza acciones complementarias de monitoreo, seguimiento y evaluación. ¿A qué me refiero con acciones complementarias? Si bien sabemos que cuando se desarrolla un proyecto, los actores que conforman este proyecto deciden quién va a hacer un proceso de seguimiento y supervisión, la APSI podría realizarlo de manera opcional, si es que los actores lo solicitan, un seguimiento complementario. Sería una especie de auditoría que muchas empresas realizan, auditorías externas, para evaluar sus procesos, ¿no? Es algo opcional que este esquema no obliga a que la APSI esté, digamos, en un proceso de supervisión o seguimiento. Es algo que a pedido de los actores podría realizarse. Bueno, ya les mostré muy brevemente cuáles son algunos conceptos que se tratan en el marco conceptual publicado por la APSI en marzo del 2017. Ahora vamos a ver cómo este concepto se lleva a la práctica. Tenemos 3 experiencias piloto con la participación de la sociedad civil. El primero se llama Modelo Inclusivo en la Cadena de Banano Orgánico en el Valle del Chira, Piura. Tiene como objetivo promover la inclusión de los productores de banano orgánico de la asociación Sembanor. El financiamiento fue de 56.320 euros. Ahora, este
Este fondo concursable, este proyecto se realizó mediante un fondo concursable. Lo promovió la Embajada de Bélgica, Ricolto, que es un ENIEX, estuvo LAPSI también como promotor, y la Universidad del Pacífico. Posteriormente, la alianza se conforma y los participantes son Senbanor, la Municipalidad de Sullana, el Grupo Hualtaco, la Universidad del Pacífico, el mismo Ricolto y la Embajada de Bélgica. Entonces, este es un proyecto que tuvo una duración de 15 meses y pueden ver los resultados. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a analizar cuál fue el papel de la sociedad civil. Como lo menciono, hubieron dos fases, y en las dos fases participó la sociedad civil. La primera fue en la parte de promoción, y la segunda como un actor de la alianza. Vamos a identificar tangiblemente cuáles fueron los aportes de la ENIEX Ricolto. Sí. Una más. Listo. Bueno, hubieron diversas contribuciones. Primero fueron recursos financieros. Si bien la ENIEX tenía recursos de la Embajada de Bélgica, también realizó aportes de otros recursos adicionales, ¿no? No solamente tenían el aporte de recursos nacionales de un país, sino también aportes privados. También aportó profesionales calificados en la experiencia en el tema. Vamos a ver en la fase de promoción qué fue lo que vino realizando. Primero, lideró la iniciativa y articuló a los diversos actores. ¿Cómo nació esta primera experiencia con Ricolto? Ricolto buscaba promover lo que son negocios inclusivos, y este tema ya era compartido con la Embajada de Bélgica. Entonces, la Embajada de Bélgica, al ver que había, digamos, un alineamiento con las alianzas multiactor, es que decide invitar a la APSI a participar en este tema. Asimismo, Ricolto busca el apoyo de la academia para validar lo que ellos querían realizar, y es ahí que invitan a la Universidad del Pacífico, ¿no? También se buscan el asesoramiento del Centro Internacional de Agricultura Tropical, del CIAT, para validar la metodología LINC, que precisamente adopta, el concurso adopta este nombre. Vamos a ver las fases, ¿qué realizó en las fases de promoción? Como ya lo mencioné, lideró la iniciativa, articuló a los diversos actores, participó en la construcción de las bases del fondo, era un fondo concursable, como lo menciono, participó en la evaluación de campo y en la firma del convenio. Ya como actor de la alianza, tuvo también un rol en la primera fase, que es identificación y formulación del proyecto, y en la implementación, fue coejecutor. Quiero resaltar otro punto importante aquí también. Le he puesto una banderita justo a la parte de identificación del problema. Fue muy importante el aporte de la sociedad civil, no solamente para identificar este problema, sino para adoptar una metodología adecuada para poder medir cómo se podían incluir a los productores de banano orgánico en la cadena de comercialización. El siguiente proyecto tiene el nombre de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de las microcuencas de Yacus y Yarumayo en Huánuco. Los actores que participan están arriba. En este caso, el Fondo de las Américas en el Perú y la APSI fueron los promotores. Ahora, antes de comentarles sobre este proyecto, les tengo que decir que entre el Fondo de las Américas y la APSI se firmó un convenio marco. Un convenio marco que establecía que el Fondo de las Américas se comprometía en un inicio a desarrollar 2 pilotos de alianza multiactor. Esta firma de este convenio marco fue el resultado de varios meses de diálogo para convencer al fondo que esta era una alternativa viable, de que efectivamente podrían llevar a cabo sus iniciativas con este esquema de cooperación. Bueno, el objetivo es gestionar de manera sostenible el agua con el fin de enfrentar los efectos del cambio climático. Vemos que participa una empresa, Ecogis, que participa Diaconía, el gobierno regional de Huánuco e Islas de Paz. La duración del proyecto es 10 meses, el proyecto aún no concluye, están en la fase de implementación y haciéndole el seguimiento y monitoreo. ¿Qué buscaba este proyecto? Buscaba fortalecer a las organizaciones, gestionar adecuadamente los recursos hídricos, aumentar la captación del agua, construyendo 2 microreservorios y reducir el consumo de agua, implementando sistemas de riego piloto. Ahora, ¿qué es lo resaltante de cómo se ha formulado este proyecto? Que quien tuvo la iniciativa justo fue Diaconía, de que aborda 3 componentes importantes. Aborda la gestión, el aumento de la captación y la reducción del consumo. Entonces, es un proyecto que de una manera integral está viendo el problema del agua.
Bueno, vayamos a analizar cuál fue el rol que cumplió Diaconía. Si bien este proyecto también se realizó mediante un fondo concursable y Diaconía fue el que ganó el concurso, también realizó una labor de promoción, y es justo lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuál fue el aporte primero tangible? ¿Cuál fue la contribución de Diaconía? Aportó recursos financieros. 3 más, por favor. Aportó recursos financieros, una tecnología eficiente y profesionales calificados con experiencia en la temática. Ahora hay algo que yo quiero resaltar aquí, justo por eso le he puesto también una banderita, tecnología eficiente. Nosotros en abril de este año participamos en un conversatorio en el gobierno regional de Huánuco. El gobierno regional de Huánuco viene promoviendo la implementación de este esquema de alianzas multiactor, invitó a la APSI para que desarrolle la parte conceptual y también invitó a Diaconía para que pueda explicar cómo fue el proceso de implementación. Y ahí vimos también que había realizado no solamente un proceso desde la firma del convenio para adelante, no solamente en la alianza, sino también en la parte de promoción. Diaconía asumió el reto de coordinar con 3 municipalidades locales, que son las que vienen participando, y también de incluir a una empresa privada en el desarrollo de la misma, ¿no? Consideramos que este fue un reto que asumió esta organización y consideramos que fue crucial que fueran quienes lideren esta iniciativa, porque probablemente la municipalidad, por mucha voluntad que tenía, de repente no tenía las capacidades necesarias para articular a la empresa privada ni conocía el mecanismo. La sociedad civil, en este aspecto, ya que tiene una relación con la población, una relación con el gobierno local y también ahora una relación con la empresa, se convierte en un actor clave para articular a los diversos actores bajo este esquema, ¿no? En la parte de actor, ya como parte de una alianza, ha participado o viene participando en las 3 fases, ¿no? La parte de identificación, formulación del diseño, resaltando la identificación de la problemática, la implementación y el monitoreo y seguimiento. El último piloto que ha impulsado la APSI se llama Fortalecimiento del Sistema de Producción Sostenible para la Conservación de la Biodiversidad, provincia de Chanchamayo, Junín. Acá yo quiero que ustedes viendo la foto capten algo que no está escrito, ¿no? Si ustedes ven la foto, son 3 personas que vienen trabajando en este proyecto, pero las 3 personas son mujeres, y es porque este proyecto tiene un enfoque de género. Este proyecto tiene 3 enfoques, el económico, el territorial y el de género. Y está enfocado principalmente, o se desarrolla, con mujeres ayanincas de la zona. Este proyecto, por lo que yo he leído, por lo que he visto, tiene un enfoque de fortalecimiento de capacidades antes del desarrollo del proyecto y le brinda a estas mujeres ayanincas la capacidad de tener un ingreso adicional, de desarrollarse de una manera más amplia como personas, porque inicialmente estaban enfocadas a labores del hogar. Ahora, también se enfocan en labores del hogar, pero tienen un ingreso económico adicional y tienen una nueva visión de lo que es la vida. ¿Cuál es el objetivo? Como lo menciono, es uso sostenible de recursos hidrobiológicos. El proyecto tiene 9 piscigranjas ya construidas. Lo que busca en este momento es desarrollar 2 piscigranjas adicionales y reparar una que se había dañado por motivos externos. Tiene un financiamiento de $39,815. Es un proyecto relativamente pequeño porque en realidad es un proyecto que complementa toda la labor que vienen desarrollando. La duración del proyecto es de 12 meses y estos son los resultados que busca alcanzar. Un modelo de producción piscícola sostenible implementado, eficiente uso del territorio y de los recursos y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento y la articulación al mercado. Bueno, analicemos un poco más a detalle cuál es la labor de CEPAR. Bueno, nuevamente podemos cuantificar el aporte que ha tenido, son recursos financieros y profesionales capacitados en el tema. También nuevamente vemos que la sociedad civil es la que lidera esta iniciativa. Es de la sociedad civil de la cual nace este proyecto y también es el que articuló a los diversos actores. En el caso de Diaconía fue distinta la participación porque ellos asumieron el reto de repente de incluir a nuevos actores. En el caso de CEPAR fue distinto, ellos ya tenían esta relación con la municipalidad, ya tenían de repente también la relación con las empresas, porque en este caso participan 5 restaurantes de la zona. Entonces lo que ha hecho CEPAR es, de alguna manera, utilizar esta red de contactos que ha tenido
para poder apalancar una mayor cantidad de recursos y convocar a los actores en este proyecto. Eso es en la fase de promoción. Como actor están participando en la identificación del problema, nuevamente es lo que menciono, y en la implementación. Bueno, ya hemos visto las 3 experiencias piloto que la ABSI ha impulsado. Por supuesto, existen otras experiencias donde está participando la sociedad civil y la empresa de manera conjunta, que no necesariamente ha impulsado la ABSI, pero yo les quería mostrar estas 3 que sí efectivamente han partido del ABSI. Entonces, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en las alianzas multiactor? Sabemos que la sociedad civil, con alianzas o sin alianzas, sigue implementando y ejecutando proyectos. Eso no es algo nuevo que va a traer las alianzas multiactor. Pero lo que vemos que en este caso, y que lo hemos visto en la práctica, es que ha sido un facilitador y un promotor. La sociedad civil ha podido liderar iniciativas de desarrollo sostenible, ha asumido el reto de articular a los diversos actores. Una más, por favor. Y tiene la capacidad de identificar eficazmente los problemas de la población. Si bien es cierto, esto debiera partir muchas veces del Estado, la realidad es que el Estado no tiene esta conexión con la población que debiera tener. Y es por eso que surge la sociedad civil como un actor importante para lograr esta relación y una adecuada identificación de los problemas. Bueno, eso es lo que yo les he mostrado, lo que ahorita viene realizando la ABSI. Hemos trabajado en un marco conceptual, que es la parte teórica. Venimos trabajando en la implementación de pilotos. Pero, ¿qué es lo que viene ahora adelante? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, cuando yo estuve desarrollando esta diapositiva, se me vino una pregunta a la mente, era, ¿cuál es el horizonte de las alianzas multiactor? Sinceramente lo he dejado como pregunta porque no tengo la respuesta. Esa es la verdad. Yo he llegado a tener claro cuál es el rol que debe tener mi organización. La ABSI es un promotor, la ABSI es un articulador, la ABSI quiere que este esquema se difunda, que las organizaciones se empoderen de este esquema de cooperación. Pero llegar a este nivel, ¿cuál es el horizonte de las alianzas multiactor? Requiere que los diversos actores, muchos que están presentes aquí, se pregunten a sí mismos cuál es el rol que nosotros deseamos tener en este esquema de cooperación. ¿De qué manera lo deseamos adoptar? ¿De qué manera podemos utilizarlo o hasta dónde podemos llegar? Porque son ustedes al final los que son miembros, van a ser miembros de una alianza, actores de una alianza. Nosotros estamos para apoyarlos, para complementar estos esfuerzos, pero no vamos a participar directamente. Entonces son los que están en el campo quienes tienen que decir de repente a dónde quieren llegar con este esquema, ¿no? La ABSI está mirando al horizonte, quiere ver cuáles son los nuevos desafíos que vienen, pero necesariamente considero que tenemos que tener el aporte de la sociedad civil y de los demás actores, porque esta es una labor conjunta que una sola organización no la va a poder llevar a cabo. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, señor Leonardo Mesa. Si algún comentario, alguna pregunta, le voy a agradecer al señor Mesa, si puede pasar a la mesa. A ver, por acá tenemos una pregunta a la derecha. Perdón. Gracias, señor Mesa, por darnos esta información. En realidad, creo que sería muy oportuno si el sector empresarial podría acercarse al AXI y que el AXI sea un referente de la sociedad civil también para tener una serie de actores mapeados, ¿no? Que pueda, digamos, garantizar. Sabemos que hay empresas y empresas, ONGs y ONGs, pero ya hay una serie de experiencias muy buenas que son piloto, además la que usted ha mencionado ahí, que están dando ya resultados en el país. Entonces el tema es cómo lograr hacerlo escalable, ¿no? Y ahí se necesita pues una mayor interacción entre AXI, los diferentes ministerios, la empresa privada y la sociedad civil. Si hablamos como sociedad civil y como ONGs, tenemos que ser conscientes y si hablamos de sostenibilidad, tenemos que ir pasando también de la donación a apostar por proyectos productivos, proyectos que sean pues sostenibles en el tiempo. En el caso nuestro, como AIDER, si viene dando resultado
y hace algunos años estamos trabajando con fondos de inversión, que son préstamos que recibimos a partir del manejo sostenible de los recursos naturales. Pero yo recién me entero de esta estrategia que tiene AXI, que me parece excelente, y eso es lo que nos faltaba a nosotros. ¿Quién es el articulador por parte del Estado? Porque uno toca diferentes puertas y los ministerios no siempre quieren hacerlo a su vida. Y con los cambios que se vienen dando, ¿no?, de manera permanente, en función a ministros, en el AXI podríamos tener la sostenibilidad, y es lo que esperamos del AXI. No que se ha visto AXI, como muchas veces se ha comentado, y lo dije ahora en el café a algunos amigos, se ve como una SUNAT, una entidad fiscalizadora. Y como le decimos, si el AXI es exitoso en su gestión, nosotros como sociedad civil vamos a ser doblemente exitosos en nuestra gestión, ¿no? Entonces, estas experiencias pilotos ya están funcionando, pero tenemos que pasar, como digo, del piloto a lo escalable. Y en el Fondo de las Américas, pues tuvimos la suerte de estar en el directorio varios años, hay excelentes proyectos piloto, que no hay que partir de cero. En el 2005 se inició una experiencia en Ucayali, por ejemplo, Fondo de las Américas, empresa privada, colonos y hermanos nativos, para articular un proyecto que hoy en día ya se habla de un programa. Pero eso que no se difunde, no se sabe. Entonces, sí, la sugerencia es, a través del convenio que tienen ustedes, AXI, con el Fondo de las Américas, rescaten esa base de datos, porque sabemos los problemas que tiene el Fondo de las Américas. Lamentablemente, están en una situación muy, muy difícil, como muchas de las organizaciones. Entonces, sería una pena y una lástima que esa base de datos se pierda. Y esa base de datos es enriquecida por todos los que estamos aquí presentes con nuestra propuesta que hemos trabajado. Entonces, esa es una invocación y una sugerencia que les hago a ustedes. Gracias. Por acá tenemos un comentario. Bueno, señor Mesa, yo quería preguntarle el proyecto de Chira Piura, ¿en qué año se ha dado? Porque no... ¿Por qué le pregunto? ¿Y qué actores entraron? Y le digo por qué, porque cuando yo trabajo con medios y he trabajado en un taller de programación, me encontré en el Chira Piura que había un gran proyecto, y no sé si sería esto, ¿ya?, pero que incluso habían dejado de lado, por eso le pregunté qué actores, a los pequeños propietarios agrícolas. Tanto así que la Iglesia Católica se estuvo apoyando a esta gente, y hemos tenido que hacer mil de cosas para poder acceder al agua, a pesar que el Chira tiene agua, porque se le priorizaba a ese gran proyecto, que ojalá que no haya sido y dejando de lado a los pequeños. Entonces, por eso le quería saber quién hablamos de la municipalidad, que no te garantiza la participación de los excluidos o de los pequeños. Hablaron, mencionaste 3, 4, pero cómo se tiene que ver y cómo considerar que hay actores excluidos y que se dedican a esto, que se tienen que considerar en las condiciones que están. Estos ahora los chiquitos ya exportan, pero no gracias al proyecto, sino por otro lado. Una cosita chiquita que me preocupa que cuando presentan un proyecto y es de mujeres, dicen que hay perspectiva de género. No es necesariamente eso. Creo que en todo proyecto, incluso el que se planteó de Chira Piura y el de Junín, se tiene que pensar dentro del proyecto en la perspectiva de género, que no es lo mismo que trabajar. Las mujeres podrían no ser perspectiva de género. Bueno, yo iba a decir lo mismo, pero ya, yo estoy bien acostumbrada a que hablen de género sin saber, ¿no es cierto? Entonces, ya eso no, estoy acostumbradísima, pues, yo soy, discúlpenme, además de ser presidente de la ANC, soy de Flora Tristán, o sea que me dedico a esto hace 40 años, entonces ya, pero lo que sí me sorprendió es que me diga de que el proyecto les va a dar una nueva visión de vida a las mujeres. Ahí sí, que la verdad, que sí reacciono, porque la verdad que eso me pareció demasiado. O sea, no creo que ningún proyecto le dé ninguna visión, y menos ese tipo de proyectos que más bien le agrega más trabajo a las mujeres, ¿no? O sea, digamos, porque no hay, en ese proyecto no hay ni siquiera una mirada de cuál es el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres, de lo que tienen que hacer en su casa, más el trabajo adicional que tienen que ver. O sea, si de arranque un proyecto ni siquiera mira lo que, no es cierto, ya ni siquiera la doble, sino la triple jornada que vemos hoy,
del trabajo no remunerado, y entonces, pero decir que eso le va a agregar una nueva visión a su vida, yo creo que no le estamos agregando más jornadas de trabajo a las mujeres. Entonces ahí sí les digo que yo tengo una preocupación. Sí, no saben aplicar el enfoque de género, ya ¿qué vamos a hacer? Eso ya es como un mal, ¿no es cierto? No solamente en el Perú, pero lo otro sí, me parece que hay que mirar, digamos, cómo este tipo de proyectos lo que hace recargarle más el poco tiempo libre que tienen las mujeres, que en realidad no lo tienen, no tienen nada para recuperarse, ni siquiera para dormir. De esos 3 proyectos, bueno, en primer lugar, felicitaciones, porque no solamente has hecho un acercamiento conceptual, sino que has presentado varias posibilidades de participación de la sociedad civil. Y realmente valoramos mucho eso, ¿no, Mario? Muy buena tu presentación. Pero lo que quería comentar es que de las 3 experiencias, en 2 de ellas han participado socios nuestros, Diagonía y CEPAR. Y en esta última, que es la que estamos suponiendo que no tiene enfoque de género, ha participado una socia nuestra que es CEPAR, que está aquí. Entonces, me gustaría mucho que pudiera tener una intervención. Y ¿sabes qué? No me quedó claro, la verdad. Es con qué recursos, de dónde son, cómo nacen estas cosas en el sentido, en el organigrama de APSI, porque como decía el compañero de Yasser, uno ve el APSI, tiene la visión de Jaime ahí persiguiéndonos para que entreguemos porque no hemos hecho, porque reglamento, ¿no? Pero no tenemos esta visión de APSI. Entonces, ¿cuál es el peso que estas iniciativas, sea sur-sur, sea triangular, o sea multiactores, tiene en la vida de APSI? Porque es lo que nos gustaría mucho enriquecer. Entonces, sería bueno, chiquitito nomás. No sé si Ana le... Ay. Y bueno, yo también agradezco la información y tenía la misma preocupación que Pina respecto de las cosas que desconocemos de APSI, a pesar de que es el organismo que debería estar más cercano y tener más información. Creo que es importante esto que están haciendo ahora. Respecto de esta intervención multiactor, sí, efectivamente hay experiencias de ONGs amigas, compañeras, que hace tiempo vienen utilizando este esquema, digamos, ¿no? Y con muy buenos resultados. Y también lo que han avanzado es en poner ciertas consideraciones, digamos, con qué empresas se puede trabajar y con qué empresas no se puede trabajar. Digamos que, por más que lo ofrezca, es difícil trabajar con Telefónica, cuando le debe el Estado no sé cuántos miles de millones de soles, ¿no es cierto? Entonces, por más que o sea, hay ahí un tema ético importante. Igual que con una minera que no tiene las condiciones o no para proteger el medio ambiente y derrama material a los ríos, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay ONGs, más que yo, autorizadas, que han desarrollado algunos de los planteamientos que permiten saber de alguna manera quiénes van con la línea, digamos, de en este entorno que es tan amplio de sociedad civil, porque cuando nos dicen ustedes, la sociedad civil, han estado nosotros, las ONGs, que trabajamos con otros sectores de la sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones de mujeres, las organizaciones populares, las organizaciones de regantes, los gremios, las asociaciones de productores, etcétera. Digamos que la sociedad civil no es solo las ONGs y no solo la empresa privada, digamos que también las personas que identifican problemas. Creo que nosotros las ONGs tenemos tal vez en algunos casos mayor posibilidad de identificar necesidades en la población, pero no se debe a que hemos llegado desde el bufete, sino porque los conocemos y son las poblaciones las que levantan sus problemas. Y nosotros lo que hacemos es, digamos, sistematizar y negociar y gestionar con ellos. Entonces, sí me gustaría que nosotros como sector, ONGs, somos parte de esta sociedad civil grande, sin duda con experiencia, y trabajamos con otros actores sociales
que son también sociedad civil, y mucho más y que esa es parte de nuestra historia de 50 años de trabajo, y que hay otros actores como la empresa privada y la academia, aunque la academia con mayor anterioridad que la empresa privada, que también se suman a estos esfuerzos, ¿no? Pero sí me parece importante que también, así como se generan estas iniciativas, se generen algún tipo de pautas o requisitos que permitan, digamos, saber de alguna manera cómo y con quién se puede trabajar, digamos, y que no aparezca que uno trabaja con empresas que pueden ser deudoras, ¿no es cierto?, que tienen otro tipo de problemas. Gracias, Luis. Sí, acá, Darío. Sí, y después. Bueno, la verdad, soy Carmen Espinosa Manuela Ramos. Yo tengo una pregunta que no sé exactamente si es para el señor Mesa, pero que no me la puedo callar. Y es, frente a los ataques de las iglesias fundamentalistas, ¿no? Frente al ataque que ellos hacen al enfoque de género, yo hace rato que quiero saber si el APSI tiene alguna posición. Disculpen si no es exactamente en esta mesa, pero no sé dónde preguntarlo. Y si tiene alguna posición, si ha hecho alguna acción, porque si alguien sabe de las brechas de género, pues es la APSI, ¿no? Porque hace cuántos años que está trabajando el tema, viendo cuántas organizaciones trabajan el tema. Entonces, yo quería preguntar eso. Si no es ahorita que lo tiene que contestar, lo puede contestar después, ¿no? Gracias, Carmen. Bien, gracias. Primero, agradecerle al representante de APSI que haya presentado la experiencia que está impulsando CEPAR. Sin embargo, la información que se ha dado una información totalmente muy elemental en realidad del proyecto, por el desconocimiento de APSI, porque realmente APSI no es el promotor del proyecto, es lo real, y lo digo con voz alta. El proyecto es parte de un piloto que CEPAR viene implementando y particularmente yo lo coordino. Yo manejo y conozco el enfoque de género. El análisis de género al inicio del proyecto determinó que la piscicultura es una actividad fundamentalmente impulsada por mujeres y que es parte de una actividad que enlaza perfectamente con la cosmovisión indígena. Es una actividad familiar donde hay un rol preponderante en la primera etapa de la cadena del varón para la construcción de estanques, pero luego es una acción que fundamentalmente tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la generación de pequeños excedentes para la articulación local. CEPAR, con este piloto no lo ha empezado en 2018, lo ha empezado desde 2011. Nosotros venimos trabajando un modelo de economía indígena en Selva Central, donde desde nuestra perspectiva empieza con el tema de territorio primero, porque el engranaje o el acercamiento del enfoque de género en comunidades indígenas no es el que nos han enseñado en la academia. Y eso yo lo vengo aprendiendo y deconstruyendo mi pensamiento ahí mismo, in situ. Son 8 años que venimos trabajando en la zona y nos hemos dado cuenta que el abordaje tiene que ver, si bien en la parte de la recarga y todo ese análisis de género nosotros lo hemos hecho al inicio, pero tiene que ver un abordaje desde el territorio. Y el territorio significa abordar como principal brecha ahí, en este tema, el tema del acceso, el uso y el control de los recursos naturales. Y eso es el primer tema que planteaba el proyecto, que tiene que ver con el acceso. Y ahí se trabaja con hombres y mujeres, porque el proyecto no es solo de mujeres, también están varones, están los esposos. Pero el protagonismo es de las mujeres. Y el proyecto lo que genera es desarrollar las capacidades para la gobernanza responsable de la tierra, para la formulación de su plan de vida, y para la generación de acuerdos comunales donde las mujeres generen acuerdos comunales que permitan garantizar el uso de las fuentes de agua en la comunidad, que es lo que garantiza la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. Y en la parte de producción, sí, ahí es un paquete tecnológico donde nosotros respetamos sus horarios, sus tiempos y la metodología que tiene que ver con mujeres, y fundamentalmente para garantizar la atención a sus niños y niñas que durante todo el proceso de la capacitación y asistencia están. Entonces son algunos de los elementos que se han considerado. Y la parte fundamental, que es el modelo que lo han señalado, es la inclusión, ¿no?
de la municipalidad, porque nosotros como CEPAR siempre trabajamos con el municipio. O sea, es una estrategia institucional y ningún proyecto está exento de ese trabajo. Donde vamos a un territorio, hacemos el mapeo y encontramos nuestros aliados. Y en este proyecto es la municipalidad, fundamentalmente, porque todas las municipalidades en Selva Central tienen sus sugerencias de asuntos indígenas, y es con esta persona a la que empoderamos y vamos a todo el tipo de trabajo, porque al final, cuando termina el proyecto, lo que va a garantizar la sostenibilidad es la municipalidad. Y en este caso no son necesariamente los restaurantes, eso no es así. Es la Cámara de Comercio de Pichanaki, el actor. Son dos comunidades muy pequeñas, y el tercer actor, que es clave y que a veces no le damos importancia, tiene que ver con su organización de segundo nivel, que es la SECONSEC, porque nosotros no podemos hacer el trabajo solos, estamos totalmente siendo vistos y rendimos cuentas. Justo este sábado vamos a rendir cuentas de este y otros proyectos a su organización de segundo nivel, porque así es el trabajo de las ONGs en Amazonía, o sea, no nos permiten que nos vayamos un poco por las ramas, ¿no? Entonces, eso es, y bueno, cuando nosotros el FONDAM, cuando ganamos el fondo concursable, nos invitaron a que este proyecto, por su mismo diseño, podría calzar en este modelo que venían impulsando el APSI, nosotros aceptamos de buena manera que se lo incluya, ¿no? Pero esa es la modalidad que se viene ejecutando. Entonces, es un pilotito muy chiquito, es nuestro proyecto más chiquito de CEPAR. Hay un proyecto mucho más grande que tenemos con la cooperación alemana, que justamente dos de esas comunidades también son parte, pero estamos trabajando otra cadena de valor que tiene que ver con el cacao orgánico, porque también estas mujeres son parte. O sea, nosotros cuando entramos al tema de economía no trabajamos solo una actividad, sino toda la unidad productiva, porque en comunidades indígenas es la chacra integral. Entonces, esa mirada es la que tiene el proyecto, y yo agradezco el espacio que me dan para aclararlo, y quizás para señalar que sí, o sea, estamos construyendo un modelo de economía ya que está intentando construir un modelo de generar igualdad de género desde la perspectiva que venimos aprendiendo con ellas mismas. Muchas gracias. Gracias, tenemos bastantes preguntas, entonces dejamos al señor Leonardo Mesa para que pueda contar. Muchas gracias por todas las preguntas. Agradecer a Ana Espejo por haber profundizado en la información del piloto. Bueno, voy a comenzar primero respondiendo la pregunta sobre el proyecto de banano orgánico, y después tratar de repente el otro aporte sobre cómo trabajar la empresa y la sociedad civil, y si la APSI viene realizando alguna labor respecto a eso. Bueno, le aseguro que en el proyecto que nosotros hemos promovido no hay un conflicto por el agua, porque el proyecto no estaba enfocado en lo que era la productividad, el proyecto estaba enfocado en lo que era mejorar la inclusión de los productores. Era una cuestión más organizacional. ¿Qué pasaba en esta asociación? Los productores, si bien estaban inscritos en el padrón de socios, en el caso del banano, la venta del producto es semanal. Llegaba el fin de semana donde era la cosecha y se lograba la venta, y cada productor vendía al que le pagaba más precio, ¿no? En ese momento la necesidad premiaba, y ellos vendían su producto al primer comprador que se aparezca, es decir, no vendían en conjunto. ¿Y cuál era el problema de no realizar esta venta en conjunto? Que justo la empresa asociada a Sembanor, la empresa dedicada de comercializar este banano en el exterior, no podía lograr precios más altos. ¿Por qué? Porque los compradores les decían que, bueno, si logran cumplir con el container que se les viene vendiendo, el próximo contrato, el próximo año, podría ser por una mayor cantidad de containers y a un mayor precio. Entonces, debido a que no había esta organización, no había esta consolidación, no llegaban a cubrir lo pactado, es que no podían acceder a contratos más beneficiosos para la organización. Entonces, ¿qué identifica justo Ricolto? Identifica que se tiene que desarrollar un proyecto inclusivo. Inclusivo no estoy hablando solamente en incluirlos en el fair trade, lo que es el comercio justo. No, inclusivos verdaderamente en toda la cadena comercial, que ellos tengan conocimiento de cómo se vienen impactando los precios, conocimiento a quiénes se vende el producto final, qué acciones se van a tomar como organización, que realmente ellos sean parte de esta organización de productores Sembanor. Entonces, no hubo conflicto, el proyecto se desarrolló, la firma del convenio fue en noviembre del 2015, si mal no recuerdo, y en enero del 2016 comienza a implementarse.
Ahora, con respecto al trabajo de la sociedad civil, las ONGs con las empresas, esta consulta que me acaban de hacer es algo que ya viene siendo recurrente y nosotros la APSI ya lo venimos considerando. Es decir, ¿con qué empresas puede trabajar la sociedad civil? ¿No? Y viceversa. Cuando hemos conversado con las empresas, también nos dicen, ustedes que tienen una lista de registro, ¿podrían de repente indicarnos qué organizaciones de la sociedad civil vienen cumpliendo con los requisitos que impone APSI? De repente vienen cumpliendo con las declaraciones. En ese sentido no sería un aval, pero sí sería de repente indicar qué organizaciones son las que tienen un buen comportamiento. Ahora, nosotros venimos trabajando a nivel interno en una base, una lista de criterios. Lo hemos trabajado para las empresas. Principalmente hemos comenzado por ahí, ¿no? O sea, ya tenemos de repente una base amplia con la sociedad civil que podría de repente establecerse algunos filtros, sacar de ahí información importante que le pudiera servir a las empresas, pero en las empresas hemos venido trabajando de repente qué criterios debieran tomarse en consideración. Se mencionó, por ejemplo, una empresa que tenía problemas con la SUNAT. Obviamente ese sería un criterio excluyente para trabajar con una empresa. Una empresa que actualmente, por su naturaleza, una empresa minera, que se encuentra en un conflicto social, efectivamente también sería un criterio excluyente para trabajar con esa empresa. Pero ¿qué tal si es una empresa que está adscrita al Pacto Global? O que de repente ya asumió el compromiso del GRI. Este podría ser un punto a favor de las empresas. O de repente que ya tiene experiencia trabajando en proyectos con otras organizaciones, incluida la cooperación internacional. Entonces, nosotros a nivel interno venimos trabajando esta lista que inicialmente la habíamos pensado para uso interno del APSI, pero al ver que hay más organizaciones de la sociedad civil que buscan estas respuestas al igual que el APSI, teníamos que comenzar a evaluar si podríamos de repente tratar de tener alguna publicación de este tipo, que no a recomendación, porque el APSI, como lo menciono, no podría avalar, pero sí indicar de repente con qué empresas tienen un buen comportamiento, cumplen con ciertos criterios y que son de repente las más ideales para que la sociedad civil trabaje con ellos. Claro, y había una pregunta adicional después sobre el proyecto. La posición sobre la mujer, sobre esta posición de género. Lo que yo puedo decir es que la APSI considera que este trabajo en género es importante y quiero mencionar algo que se dijo inicialmente. El Grupo de Cooperación DAS, Desarrollo Agrario Sostenible, viene trabajando, ya se ha cumplido un año. Se han formado 3 comisiones y una comisión es exclusiva de género. No quiero decir que las otras comisiones no tengan el enfoque de género, por supuesto, hay diversas organizaciones, está el MIDIS, Produce, está Canadá. Canadá, por ejemplo, participa en la comisión de género, que ve solamente género, y es una comisión bastante activa. Entonces, si bien en este caso está enfocada en lo que es el desarrollo agrario sostenible, porque es el MINAGRI, FAO y APSI quienes vienen impulsando este tema, y se está ajustando justo a la agenda y a la política del MINAGRI, consideramos que sí está tomando, más que una posición política, está tomando acciones claras que van en ese sentido. Solo para añadir, permítanme unos segundos, en los comentarios de Pina, ¿de dónde sale este tema de alianza multiactor y por qué la APSI en todo caso lo está promoviendo? En efecto, tú misma lo has respondido, ¿no? La APSI es más que, realiza más acciones que el de fiscalizar. De hecho, la APSI no se constituyó de esa manera, de hecho, ¿no? Y dentro de sus diversas acciones, pues señalar que hay 4 direcciones de línea. Una de ellas es la mía, de políticas y programas. Existe la que está a cargo también de Soledad, de gestión y negociación, donde recurrentemente tenemos que buscar nuevas formas, analizar y plantear nuevas formas y esquemas de financiamiento. Aún más cuando somos conscientes de que la reducción de la ayuda oficial de desarrollo pues va a seguir siendo una tendencia, ¿no? Entonces, este planteamiento es una alternativa. Yo creo que no es la única que debe existir en nuestros casos. Está lo que me mostró hoy día Lisette con lo que es Cooperación Sur-Sur, Cooperación Triangular, y probablemente vayan a existir otras.
desde la APSI lo que nos compete es justamente proveer este tipo de información, conceptualizarla, brindarla, probablemente ir construyendo herramientas operativas y de gestión o guías que también les sirva útil a ustedes. Y también no me quiero perder la oportunidad de contestar en relación a lo relevante que es el tema de la igualdad de género. Mencionar que desde la política y el plan, que son dos documentos directrices para la cooperación en el país, existe y está el tema de la igualdad de género como una de sus prioridades. Actualmente venimos actualizando el plan de cooperación y además además de tenerla como un tema transversal, la estamos priorizando como uno de las áreas prioritarias para la cooperación. No porque APSI lo ha priorizado, sino porque también hay una preocupación y un interés de la comunidad internacional. Gracias. Gracias a Leonardo Mesa, funcionario de la Dirección de Políticas y Programas, a la directora de Políticas y Programas, Nancy Silva. Entonces, pasamos a la cuarta presentación de esta mañana, ¿no? Vamos a pedir que pasen a la mesa a las consultoras Milagros Díaz, ¿no? Y Sonia Paredes, quienes, ¿no?, durante estos últimos meses han estado formulando una propuesta, un estudio que sistematiza la oferta de cooperación, ¿no?, para el sector privado. Y entonces ellas van a hacer hoy día la presentación de los resultados del estudio, identificación de la oferta de la cooperación internacional para las ONGs en el Perú, ¿no? Es una síntesis del trabajo de un esfuerzo encargado por la ANC, a quien dejo a ustedes para la presentación. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el espacio. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Milagros Díaz y junto con mi colega Sonia Paredes pertenecemos a Indaga Consultores y hemos realizado este estudio sobre las principales fuentes de cooperación que están dirigidas para sociedad civil peruana. Básicamente el estudio, no sé, tenemos la presentación, mientras Sonia se va a presentar. Buenas tardes ya. Nosotros tenemos una presentación, como no tenemos mucho tiempo, me gustaría saber hasta qué hora exactamente podemos... Hasta que acabe, perfecto. Vamos a hacer una presentación ágil y que no pierda la sustancia para que ustedes luego puedan preguntar, ¿no? De tal manera que no nos quedemos tampoco en detalles que de repente no son tan interesantes. Sí, vamos avanzando. Vamos a presentar los objetivos. Sí, dentro de los materiales de trabajo que les han dado está la guía del PPT que nosotros enviamos. Básicamente mencionarles los objetivos que engloban a este estudio es justamente identificar las fuentes de cooperación que aún hay dirigidas a cooperación internacional. Nosotros le ponemos posibles fuentes porque en realidad la hipótesis empezábamos pensando cuántas realmente hay y cuántas son efectivas. Actualmente fondos dirigidos a sociedad civil peruana desde fondos de cooperación internacional, sean estos fondos oficiales o privados. Y luego presentar a partir de estos hallazgos las principales tendencias que se están configurando dentro de esta cooperación internacional, es decir, de qué manera se vincula la cooperación internacional con organizaciones de sociedad civil, con qué tipo de organizaciones de la sociedad civil y también las condiciones que están buscando estas entidades internacionales para el asocio con organizaciones de sociedad civil. ¿Sí? Entonces, importante mencionar es el tema de las limitaciones del estudio. Por un lado, la amplitud que hay de países y de entidades internacionales que están trabajando por la ayuda oficial, ayuda al desarrollo en el país, ¿sí? Y otro es la temporalidad del estudio, porque las políticas, en el caso de cooperación oficial, las políticas son realmente cambiantes de un año a otro, e incluso a nivel de cooperación internacional privada,
también están sean ONGs o otro tipo de entidades, están cambiando su forma de trabajo y de asocio con organizaciones peruanas. Entonces, es importante mencionarles la temporalidad que puede tener este estudio de aquí a unos meses, al próximo año, y vamos a ver de país a país cómo va cambiando y los tiempos o las fechas límites que tienen para alguna de las políticas que todavía se están implementando en el país. ¿Sí? ¿Tenemos la presentación? Seguimos. ¿Sí? Están poniendo, perfecto. Entonces, un punto importante para nosotros era definir qué tipo de cooperación internacional era la que nosotros vamos a enfocarnos, ¿sí? Entonces, nosotros en el estudio se configuró de la siguiente manera. Cooperación internacional como aquellos recursos técnicos y financieros que se movilizan a nivel internacional y que se ejecutan en el Perú, es la siguiente, ¿verdad? Ahí. Que se ejecutan en el Perú para el logro del desarrollo, pudiendo ser de tipo bilateral, multilateral o privado, de tipo no reembolsable y proveniente de la cooperación norte-sur. El estudio excluye lo que es cooperación sur-sur, ¿sí? Entonces, es principalmente de cooperación norte-sur. Dentro del estudio identificamos 3 actores principales. Por un lado, las entidades de gobiernos cooperantes, aquellas agencias oficiales de cooperación y sus embajadas en el país, sus embajadas acreditadas, entidades internacionales gubernamentales, las cuales pueden ser ONGs, fundaciones, asociaciones, gremios, iglesias, es muy variado la cantidad de entidades internacionales presentes en el país, y la sociedad civil peruana, pero principalmente el enfoque hacia las ONGs peruanas. ¿Sí? Sigue. Entonces, en el estudio nosotros trabajamos un primer punto acerca de lo que es la cooperación bilateral y cómo los fondos que vienen desde esta, cómo se canalizan hacia agencias privadas y entidades internacionales privadas del país de origen, y estas a su vez a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, la cual puede ser que es el punto número 2, desde agencias oficiales y desde estas entidades privadas. Y luego pasamos a identificar esta, que es el punto importante del estudio, que es hacer la oferta de cooperación que se da por países. ¿Sí? Solo recalcar que el estudio alcanza un radio que no es el universo total, ni mucho menos. En realidad, el estudio es bastante limitado, porque bueno, es un estudio corto, no es un estudio grande, ¿no? Y lo que le interesa a la ANC es justamente información que pueda aplicarse a los socios de la ANC. Entonces, el estudio se ha hecho de esta manera, ¿no? Ha estado pensado en los socios de la ANC de manera específica. Nosotros, antes de presentar la oferta en sí mismo, quisimos un poco entender y que, bueno, todos entendieran cómo funciona el flujo de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, desde las fuentes oficiales, es decir, desde los países cooperantes, ¿no? La ayuda oficial al desarrollo se va a canalizar a través de agencias oficiales que pueden ser embajadas, pueden ser agencias técnicas de cooperación, ¿no? Hay fondos contravalor que no necesariamente es cooperación, ¿no? Pero que los países, en algunos casos, las embajadas los presentan como tal, y las agencias privadas, que son, como dijo Mila, de diverso tipo. Podrían ser ONGs internacionales, también son fundaciones, ¿no? Partidos políticos también aparecen, ¿no? Algunos son ENEX, algunos no son ENEX. El siguiente, por favor. Entonces, en el caso de las agencias oficiales canalizan, en algunos casos, nosotros estamos generalizando, pero esto tiene particularidades por países, ¿no? Cada país
digamos que organiza su cooperación de diferente manera, ¿no? Pero ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero de manera general, las agencias oficiales, ¿no? Contribuyen a la cooperación bilateral, o sea, la operación país-país, gobierno-gobierno, Estado-Estado, ¿no? Y además de eso, canalizan proyectos de sociedad civil que generalmente lo hacen con ONGs internacionales, ¿no? Esto también, digamos que, singularidades por país, ¿no? En el caso de las agencias privadas, bueno, la mayoría de ellas obtienen sus fondos desde el país cooperante, ¿no? Llega a la agencia internacional, generalmente, ¿no? Que puede ser una ENIAX o puede ser una agencia que no tiene establecimiento en el Perú, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de esas particularidades. Y la agencia privada puede dirigirse directamente a financiar fondos de las ONGs peruanas o a financiar fondos de las ONGs internacionales. Entonces, ahí nos damos cuenta que el canal no es tan directo, sino que en realidad tiene muchos caminos, ¿no? No necesariamente es una línea, ¿no?, por la que todos los países pasan, sino que en realidad, digamos que hay algunos que ofrecen financiación directa a ONGs locales, otros no, otros lo hacen desde el país hacia las ONGs internacionales que intervienen en el país. En otros casos, las organizaciones internacionales obtienen los fondos desde su propio país, desde su sede, digamos, central, ¿no? Entonces, es un poco más o menos para que vean cuál es el flujo del dinero, el flujo de los fondos, el flujo de la ayuda, ¿no?, hacia las ONGs locales. Siguiente. La siguiente. Entonces, en el Perú hay diferentes países que ofrecen ayuda para el desarrollo. En el estudio nosotros identificamos los principales países, ya sea por la tendencia, ya sea por la permanencia, ya sea por los flujos que actualmente todavía tienen cooperación con el país. Y viendo los registros oficiales de APSI de este año, comenzamos a hacer una separación sobre las entidades internacionales privadas que están en el país actualmente. Entonces, aquí se identifica que podemos encontrar algunas entidades que pueden ser establecimientos, es decir, con representación en el país, ¿sí?, las cuales pueden estar inscritas en APSI, como ENIAX, como pueden funcionar sin tener la inscripción en APSI, ¿sí? El caso más conocido y que muchos de ustedes conocerán, a la agencia Miserio de Alemania. Miserio es una importante ONG alemana, una de las más grandes, junto con Pan para el Mundo, que trabaja en el Perú hace muchísimos años. Perdón, es sin establecimiento. Aquí hay muchas entidades que tienen establecimiento en el país. La mayoría son de tipo que canalizan recursos voluntarios, cooperantes, ¿sí?, y pueden estar inscritas o no pueden estar inscritas en APSI. Como hay otras entidades que no tienen establecimiento en el país, que es el ejemplo que les decía, que es el caso de Miserio. Tiene años trabajando en el Perú y, sin embargo, todos los fondos, todos sus proyectos los trabaja desde su sede en Alemania, ¿sí? Entonces, hemos encontrado muchísimos casos como este y es importante mencionarlo. Además, esto sumado a que no todas son entidades, más no todas son ONGs internacionales, ¿sí? Entonces, siguiente. No, según el registro que nos proporciona APSI a inicios del 2018, el cierre es más o menos a febrero del 2018,
hay un total de 169 entidades internacionales inscritas en APS. En la presentación de la mañana mencionaron un número menor, 165, sí, pero eso debido a que ya algunas han terminado su vigencia, han terminado en estos últimos meses, sí, y también hay un grupo de las que efectivamente están en funcionamiento. Los principales países son aquellos resaltados en rojo. Es Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Italia y Suiza. Entonces son 7 países que concentran un 80%, más o menos un 80% de la cooperación en el país. Esto a partir de cooperación privada, ¿sí? Entonces la forma en que estas entidades internacionales obtienen sus fondos y los canalizan a sociedad civil peruana va a depender del tipo de intervención que tengan. En algunos casos, dependiendo del país, la intervención va a ser directa o en colaboración o asocio con entidades locales, ¿sí? Dependiendo de los fondos y el origen de los fondos, como vamos a ver más adelante, determina en muchos casos qué tipo de asocio o de involucramiento va a tener con las organizaciones en las zonas en las cuales intervienen. Pero aquí para nosotros sería importante mencionar el número de entidades internacionales. Como ven en la tabla, Estados Unidos es el país que más entidades tiene en funcionamiento, pero no quiere decir que de las 52, efectivamente las 52 trabajen directamente con organizaciones de la sociedad civil o que las 52 tengan una presencia importante en el país. Sí, como mencionamos, de todas estas entidades, muchas responden a asociaciones muy pequeñas, organizaciones del país de origen con objetivos muy específicos en zonas muy precisas del país, ¿no? Lo mismo con España, si bien hay 30 organizaciones, como lo vamos a ver más adelante, las que funcionan efectivamente, eso es muchísimo menos el número, y responde a que muchas de estas ya no están físicamente en el país, siguen interviniendo, pero desde España, pero mantienen todavía su inscripción en APSI porque todavía la tienen vigente. Pero debido a la crisis tuvieron que cerrar oficina y verlo todo desde sus sedes en España. Empezamos. Bueno, vamos a presentar país por país, sobre todo de aquellos que representan las principales fuentes de cooperación internacional, desde fuentes oficiales y fuentes privadas. Hemos empezado por Alemania, ¿no? Los fondos oficiales alemanos en realidad provienen todos del Ministerio de la Cooperación, ¿no? Y lo destina a través de 3 canales. El primero que todos ustedes conocen es la GIZ, que ofrece cooperación técnica bilateral, básicamente. Antes GIZ canalizaba un fondo que era el Fondo del Servicio Civil para la Paz, pero eso ya no lo está canalizando y no lo canaliza ninguna entidad alemana en el Perú y ya no existe para el Perú, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos a la embajada alemana nos comentaron que era justamente porque sentían que no era ya un fondo necesario en el Perú, considerando la cantidad de recursos que el Perú ahora disponía debido a la calificación de país de renta media, ¿no? Entonces, ese es un análisis que hacen los países en sus políticas de cooperación al momento de elegir países prioritarios o no para los fondos que ellos manejan. Por eso la cooperación es sumamente política, ¿no? Es un esfuerzo de los países cooperantes, pero desde su política de cooperación. Digamos que el segundo canal que encontramos es que la embajada alemana en sí misma, además de los proyectos bilaterales, tiene un fondo específico para sociedad civil peruana, ¿no? Que es de 25.000 euros anuales, que generalmente va para pequeños proyectos de infraestructura, generalmente, ¿no? Y que son aprobados al año, unos 4 o 5 al año, ¿no? Ellos hacen una publicación en su página web, la convocatoria es abierta, y se deben cumplir determinados requisitos, ¿no? Más de eso no tiene la embajada alemana. De hecho, Alemania es uno de los pocos países que tiene estos pequeños fondos para iniciativas locales, que antes casi todas las embajadas los tenían, ¿no? Hace 10 años.
El tercer canal que tiene Alemania para destinar su cooperación es a través de las ONGs internacionales. Entonces, lo que sucede es esto. En Alemania existen distintos fondos para cooperación. El ministerio destina distintos canales, ¿no?, para ONGs u organizaciones alemanas, ¿no? Entre ellas están aquellas organizaciones de desarrollo, las organizaciones religiosas, los partidos políticos, las organizaciones de educación, si no me equivoco, y me parece que esos son los 4 canales, ¿no? Y sobre esos canales es que las entidades internacionales que trabajan en el Perú o en otros países del mundo destinan los recursos que van obteniendo del propio Ministerio de la Cooperación. En el caso de la cooperación privada alemana, según datos de la misma embajada, actualmente hay 23 organizaciones alemanas en Perú, 7 de las cuales están inscritas en APSI. El resto funcionan independientemente, con establecimiento o sin establecimientos. Actualmente funcionan más de 30 proyectos en ejecución, cuyo fondo proviene de la BMZ, del Fondo para ONGs. Como mencionó Sonia, hay diferentes tipos de fondos a las cuales las entidades alemanas pueden aplicar en su país, ¿no? Uno es un fondo dirigido solo para ONGs, otro es un fondo importante, es uno de los grandes fondos que tienen, que es para iglesias, un tercer fondo que es para gremios, fundaciones políticas, y un cuarto fondo que es para entidades de asistencia, básicamente. Entonces, hay más de 30 proyectos del fondo para ONGs actualmente en funcionamiento en Perú, y otros 75 proyectos que los canalizan Pampa del Mundo y Miserio, que son fondos básicamente de las iglesias católica y luterana. Entonces, que son el fuerte o el fondo más grande que hay en Alemania, que se canaliza a través de estas dos instituciones. Hay otros 10 proyectos que están dirigidos por agencias de asistencia, es el fondo que les mencionaba, y fundaciones políticas. En el Perú hay 3 fundaciones políticas alemanas inscritas en APSI. Una es la CONRAD, es una fundación, funciona así. Básicamente estas entidades alemanas cumplen un rol de agencia, no ejecutan directamente proyectos, sino más bien los financian, y su trabajo es más de acompañamiento y asistencia técnica de los mismos proyectos. Los temas que prioritariamente trabajan son los de seguridad alimentaria, cambio climático, medio ambiente, el tema de derechos humanos, gobernabilidad e incidencia. Y un punto importante es que en el caso de las entidades alemanas sí hay un interés particular por trabajar temas de fortalecimiento de sociedad civil, proyectos destinados a este tema, ¿no?, que es una de las diferencias frente a otros países. Como se mencionó, los fondos provienen principalmente de la BMZ, de la fuente oficial, y en el caso, hay también otro tipo de fuentes privadas, que son donaciones, campañas, recaudación pública. Lo importante es que la fuente de donde proviene la fuente de financiamiento va a determinar de qué manera se produce la relación con el socio local. Entonces, en el caso de las dos más importantes ONGs alemanas, que son Pan para el Mundo y Miserior, tienen importantes fuentes de recaudación de las iglesias luterana y católica en Alemania, y algunos de estos fondos que provienen de aquí determinan de qué forma o qué temas son a qué temas van a estar destinados, ¿no? En el caso de las alemanas no hay convocatorias abiertas, lamentablemente no publican convocatorias, son más bien por invitación directa, y hay una relación muy directa con sus socios, los tienen son socios que permanecen en el tiempo, ¿no?
La diferencia es que no tienen convocatorias abiertas, pero sí reciben propuestas de proyectos. Entonces ustedes pueden mandar directamente a las ONGs una propuesta de proyecto y quedará en lista de espera hasta que un fondo se pueda abrir o una ONG deje de ser coparte. La selección básicamente es exigencias técnicas y administrativas que todos lo piden, experiencia, solidez y transparencia financiera, ¿no? Eso es en el caso de Alemania. Nosotros tenemos información desigual por países porque nosotros nos basamos en información que nos ha proporcionado cada embajada. Y no todas las embajadas son tan abiertas para dar información como por ejemplo Alemania, que nos ha dado un nivel de detalle, digamos, muy grande, pero no necesariamente eso sucede con todos los países, ¿no? En el caso de Bélgica, por ejemplo, nosotros hemos encontrado dos vías de cooperación. La cooperación bilateral, ¿no?, que funciona a través de la agencia oficial belga, que es la BTC, y que esta agencia se va a cerrar muy pronto, y la cooperación bilateral solo se va a ejecutar hasta junio del 2019, ¿no? Lo que sí va a continuar es la cooperación a través de sociedad civil belga. Es decir, el gobierno belga tiene un plan de 5 años con sus ONGs belgas y a través de ellos canalizan el fortalecimiento a la sociedad civil peruana. No existe un canal, un fondo al que pueda acceder las ONGs peruanas para la embajada belga en el Perú. En el caso de la cooperación privada belga, hay más o menos 15 organizaciones funcionando en el país, de las cuales 9 están registradas en APSI. Los temas, básicamente, los más importantes son seguridad alimentaria, democracia y participación ciudadana y apoyo a organizaciones indígenas, que son los temas que establece el gobierno belga para la cooperación privada en el país. Como dijimos, los fondos provienen de la BTZ y los fondos de las organizaciones belgas están altamente comprometidos por el porcentaje que está relacionado a la fuente, ¿no? Entonces, si el gobierno retira en el 2019 la ayuda, simplemente las organizaciones belgas tendrán que evaluar su permanencia en el país con fondos propios o fondos de otra fuente, ¿no? Entonces, básicamente estas ONGs no son ejecutoras en su mayoría, ¿sí? Algunas, dependiendo de la zona en donde intervienen, sí son coejecutoras o ejecutoras directas, pero básicamente la tendencia es que hacen un trabajo de acompañamiento, de asesoría técnica. Igualmente, las organizaciones no tienen convocatorias abiertas y más bien hay una selección e identificación de sus copartes a través de un mapeo de actores, y esto sí lo hacen todas las organizaciones belgas porque viene desde la fuente de financiamiento. Hacen un mapeo de actores y identificación de actores con ciertas características que ellos buscan, que puedan trabajar coordinadamente con ellos. Entonces luego van, los buscan, los invitan y los ayudan a presentar una propuesta en conjunto. Entonces eso es en el caso de Bélgica. En el caso de España, hace muy poco se firmó el Plan Director de Cooperación y nosotros encontramos que ellos tienen convocatorias desde su agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la AECID, y que, bueno, la convocatoria la hacen todos los países en los que ellos intervienen, y básicamente son de dos tipos. Las convocatorias son a través de convenios, donde ONGs españolas que se registran, que tienen un registro especial desde su sede en Madrid, en España, debe ser acreditado, pueden postular para intervenir en uno o en más países. Generalmente es en toda una región, y eso les permite poder, presentar proyectos dentro de esta intervención. Entonces se trata de una convocatoria grande que se hace cada 4 años y que son montos también grandes, ¿no? Oscilan entre los 2 millones de euros, ¿no? Aproximadamente.
pero una vez más se trata de sus propias ONGs españolas. En el caso de las convocatorias de proyectos, sí son anuales, la ESIF las publica anualmente, y se trata también de ONGs españolas que no necesitan una acreditación especial como las anteriores, son proyectos más pequeños, y los montos dependen un poco de la línea presupuestal que se apruebe cada año. Lo ideal aquí es que tanto las convocatorias de proyectos como los de convenios sean presentadas en asociación con ONGs locales, ¿no? Los fondos que provienen de la cooperación española tienen esto como un requisito, ¿no? O sea, el fortalecimiento de la sociedad civil a través de sus propias ONGs provenientes del país cooperante, que en este caso es España. En el caso de la cooperación privada, como se mencionó, es el segundo país con mayor cantidad de entidades en el Perú. Más de 100 organizaciones están actualmente españolas funcionando, 30 de ellas como ENIEX, inscritas en APSI. Existe un foro de ONGs españolas que vincula a 18 organizaciones, es una plataforma de interacción entre estas organizaciones. Lo importante de España es que todas las organizaciones intervienen a partir de socios locales. Hay un fuerte trabajo colaborativo y de asocio con organizaciones peruanas a diferentes niveles. En el caso de los fondos, como se dijo, la mayor parte de los fondos vienen de AECIP, pero también hay fondos que vienen de la cooperación descentralizada, de los ayuntamientos y comunidades autónomas, de Unión Europea, sea de Bruselas, y también aplican a los proyectos de la delegación, a los fondos de la delegación peruana, y fondos propios como donaciones, apadrinamiento, empresa privada, en el caso de las empresas españolas que trabajan en Perú. Los temas son variados, pero hay una fuerte tendencia a trabajar temas de niñez, de infancia, de derechos humanos, de mujer, y la selección de socios, si bien no hay convocatorias abiertas para nuevos socios, identifican los socios nuevamente por un tema de mapeo de actores y de afinidad temática, ¿no? Además de la coherencia que tengan con las intervenciones que hacen, pero en el caso de las ONGs españolas, hay una fuerte tendencia al afianzamiento de la intervención y al mantenimiento de esos socios en un periodo de tiempo largo. No hay mucha movilidad de socios copartes. Entonces, es en el caso de España. En el caso de Italia, nosotros hemos encontrado desde los fondos oficiales 3 vías de cooperación, ¿no? Primero, está la Agencia Italiana, ¿no?, de Cooperación, que canaliza básicamente la cooperación técnica bilateral, ¿no? Entonces, digamos que los proyectos grandes vienen de Italia a través de un convenio país-país, pero la agencia se encarga de, acompañar estos proyectos. Hay proyectos incluso que son binacionales, que se ejecutan con el Ecuador, ¿no? Y que, se hacen a través del gobierno peruano. En el caso del fondo ítalo-peruano, como ustedes ya deben saber, es un fondo que está agotado, ¿no? Es un fondo que ya se cerró hasta el año pasado, aún todavía se están ejecutando algunos programas, pero además se están haciendo réplicas con aquellas experiencias que ellos consideran exitosas. Debemos decir que nos llamó la atención que coincidentemente se trate de ONGs italianas, aquellas a las que están haciendo ese tipo de réplicas, ¿no? Entonces, pero es así, y el fondo se está agotando, se ha agotado, están en una etapa de sistematización de información, ¿no? Y terminando de ejecutar aquellas experiencias con un fondo muy pequeño que todavía tienen, pero que realmente es muy pequeño, ¿no? Además de eso, están las ONGs italianas, ¿no?, con los que la agencia internacional tiene, la agencia italiana de cooperación tiene gran cercanía, ¿no?, y que coordinan mucho las actividades que están realizando en el Perú, pero cuyos fondos provienen desde su sede en Italia. En el caso de la cooperación privada, hay más de 20 entidades italianas trabajando en Perú, muchas de ellas sin establecimiento,
que son justamente aquellas que canalizan voluntarios y cooperantes, sea del Servicio Civil Internacional o del Servicio Civil para la Paz en Italia. Están organizadas bajo una plataforma denominada COIPE, donde se articulan entre ellas, y además hay una fuerte relación de coordinación con lo que es la AICS, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Los temas son igualmente variados, va a depender de cada una de las organizaciones, pero sí hay una fuerte tendencia a trabajar los temas últimamente, por lo menos los de cambio climático, medio ambiente, gestión de riesgos es uno de los temas fuertes en el caso de cooperación italiana, desastres naturales, desarrollo rural y productivo, que justo son la línea que les establece la AICS en Perú. Los fondos, como mencionamos, básicamente vienen de esta agencia italiana, y en el caso de Perú, dentro de la política marco de cooperación internacional italiana, Perú está dentro del grupo de países no prioritarios. Entonces, ¿cómo funciona el acceso de estas ONGs italianas a estos fondos? Las agencias italianas aplican al fondo de AICS para países no prioritarios, donde está Perú, muchísimos más. Es un fondo medianamente grande, estamos hablando de 7 millones algo de euros, ¿sí? Donde pueden o no ganar frente a otros países. Incluso una agencia como COIPE en Perú puede aplicar a un fondo de la AICS para Perú en competencia con COIPE en África, ¿no? Entonces, incluso compiten entre la misma institución, pero de acuerdo al país en donde quiere intervenir. Entonces, actualmente, de este tipo de proyectos financiados por AICS, hay 4 proyectos en ejecución. Otros trabajan mucho con donaciones individuales, institucionales, recaudación pública, también por el tema de recaudación por impuestos. En Italia se llama 100 per mila, es el impuesto que tú lo puedes canalizar a una ONG especial, a una entidad para el desarrollo. Fondos de iglesias, fundaciones italianas, tanto privadas como algunas fundaciones de bancos que están interesadas por intervenir en Perú, Unión Europea y PNUD, que son algunos de los proyectos que tienen por invitación, básicamente. En el caso de proyectos de PNUD, ha sido un proyecto interesante en tema de gestión de riesgos en Piura, ¿no? Básicamente trabajan con entidades locales, no trabajan solos, son ONGs pequeñas en realidad, a nivel de intervención, trabajan directamente con entidades locales, no tienen convocatorias abiertas porque trabajan este tema de mantenimiento de relaciones de confianza con sus copartes en los territorios que intervienen, y en el caso de competencias requeridas, básicamente es la especialización temática y competencias técnicas y administrativas, que es lo más importante en el caso de los italianos. Canadá es uno de los países a los que más dificultades tuvimos para acceder. De hecho, la información que tienen publicada es bastante sucinta, ¿no? Y nos ha costado mucho poder llegar a ellos. Son bastante herméticos para la información que tienen. Entonces, luego de muchos meses, en realidad, logramos una entrevista con ellos que ha sido hace poco, y cuando ya se había cerrado el estudio incluso, ¿no? Pero la vamos a incluir. Y que bueno, ellos finalmente nos comentaron que existen 4 programas de cooperación, ¿no? Existen como 4 vías. La cooperación se maneja desde Canadá, no se maneja desde la embajada, ¿no? Entonces tenemos el programa de cooperación que es multilateral, está dirigido básicamente a organismos multilaterales, no estamos hablando del BID, UNICEF, Naciones Unidas, etcétera. El otro es el interamericano, que está dirigido a organizaciones interamericanas, ¿no? Entonces, apoyan, digamos, diferentes iniciativas, ¿no? La OEA, ¿no? El bilateral, que no es bilateral como nosotros lo conocemos, nosotros entendemos cooperación bilateral gobierno a gobierno, y en este caso no se tratan solo de gobierno a gobierno. Bilateral es está dirigido a un país en específico
y que puede ser, digamos, al que puede acceder cualquier organización. Puede ser una organización de sociedad civil, puede ser una entidad pública, ¿no? Se trata básicamente de eso. Y el fondo, el programa de cooperación que va dirigido a ONGs canadienses, ¿no? Que se hace por intervención, no por proyecto, y que busca justamente fortalecer a esta ONG para que intervenga en uno o más países, ¿no? Además de eso, estos 4 programas de cooperación existen los mecanismos de acceso, que son sumamente complicados. Nosotros hemos identificado estos 3. Se trata, en primer lugar, de procesos no solicitados o de convocatoria abierta, ¿no? Estos financian proyectos muy grandes que son de 5 a 20 millones de dólares, ¿no? Canadienses con requisitos muy exigentes. Tenemos que anotar que como se trata de fondos públicos canadienses, los requisitos o el proceso para acceder a ellos es el proceso que uno tendría para acceder a un fondo público. O sea, los requisitos son sumamente altos. Y se busca que las ONGs que postulan a ellos puedan tener grandes capacidades para gestionar proyectos muy grandes, ¿no? Generalmente acceden a estos proyectos las ONGs internacionales o algunas entidades públicas también. El otro mecanismo de acceso es el de convocatoria de propuestas. Son convocatorias mucho más puntuales según las necesidades de la cooperación en ese momento. Por ejemplo, cambio climático es un tema que a ellos les interesa y lanzan una convocatoria específica sobre ese tema. Y la solicitud de propuesta, que es la menos utilizada, ¿no? Que también es una convocatoria abierta y que deben cumplir con todos estos requisitos de contratación canadiense. Finalmente, la Embajada de Canadá tiene el FACIL, que es un fondo canadiense de iniciativas locales que ofrece a las organizaciones locales peruanas entre 25 y 30 mil dólares canadienses para proyectos de reducción de pobreza, ¿no? Eso está abierto también todo el año y se aprueban un máximo de 3 proyectos al año, ¿no? Ahora, digamos que no es una convocatoria abierta, sino es un listado de ONGs a los que se les invita a postular. ¿Cómo llegar al listado? En realidad, ellos hacen su propio listado de acuerdo a las relaciones que van teniendo en sus proyectos, ¿no? Entonces van conociendo ONGs nuevas, consideran que tienen las actitudes para gestionar estos proyectos e ingresan a este listado. No, el asunto es bastante político, por decirlo de alguna manera. Nosotros hacemos Canadá. Sí, antes de cerrar Canadá, en el caso de FACIL es que la convocatoria se da entre octubre y noviembre de cada año y la embajada, sí, son invitaciones y la embajada decide cuál es el tema de la convocatoria del año pasado y que está vigente, o sea, que los proyectos que están en funcionamiento en este momento son el de gestión de riesgos y todo lo que es asociado al niño costero. Entonces, en octubre y noviembre es que sale la convocatoria. Ahora, todos estos procesos, estos 4 mecanismos y estas formas de acceder a estos 4 fondos, en el caso de FACIL o en el caso de estos grandes proyectos, hay proyectos tanto de instituciones gubernamentales como no gubernamentales peruanas, pueden accederlo a través de la página oficial, la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores de Canadá, ¿no? Entonces, el acceso se lo podemos dar. Por un tema de tiempo nos queda Suiza y Estados Unidos. Para hacer un resumen, en ambos casos no hay fondos disponibles para ONGs peruanas directamente, salvo aquellos que están canalizados por sus propias ONGs. Y COSUDE, en el caso de Suiza, COSUDE ya no trabaja, ya no está en Perú, entonces, listo. Pero no para Perú. Sí, COSUDE no funciona ya para Perú, está la oficina física, pero funciona para Bolivia, y hay más bien el caso es que tienen un fondo de asuntos globales. Nos están pidiendo que nos vayamos directamente a conclusiones y recomendaciones, así que no nos han dicho que hasta que acabemos.
Yo quiero presentar fundaciones rápidamente, porque el Fondo Multilateral, que es Unión Europea, ustedes lo conocen bastante bien. Entonces, además, eso va a estar muy bien explicado en el documento que luego ANC les va a pasar a todos. En el caso de fundaciones, nosotros dentro de nuestro ámbito de estudio no estaban las fundaciones porque teníamos que hablar solo de cooperación, pero nos parece importante porque encontramos información interesante que nosotros queríamos compartir con ustedes. Es información muy general, no nos hemos ido al específico, no era el tema del estudio, no quisimos abrirnos más. Encontramos una fuente que es The Foundation Center, que es una plataforma que maneja información de filantropía de Estados Unidos y de varios países del mundo. A través de esta plataforma nosotros logramos obtener información que es cuyo acceso es bastante complicado, pero encontramos que entre el 2015 y el 2017 más de 66 fundaciones internacionales han apoyado proyectos en el Perú. Y eso es bastante. Eso quiere decir que todavía hay muchas fundaciones que están interesadas en proyectos trabajados directamente con sociedad civil peruana, no a través de organizaciones internacionales. ¿Ya? Entonces, los temas que nosotros, digamos, filtramos para que sea un estudio dirigido a socios de ANC fueron los de agricultura, pesca y manejo de bosques, desarrollo comunitario, educación, medio ambiente, salud, derechos humanos, democracia y políticas públicas. Con esto solamente les queremos mencionar que las fundaciones es digamos, una fuente interesante que sería importante que se pueda investigar un poco más, ¿no? Porque yo creo que valdría la pena buscar un poco más de información sobre esto y claro, la relación es mucho más directa, tienen otras formas de acceder, tienen otras lógicas las fundaciones, entonces sería mucho más interesante para las ONGs peruanas buscarlas como una fuente posible de financiamiento. Como conclusiones, a ver, rápidamente, hay muy pocas convocatorias abiertas para ONGD peruanas, muy pocas. Desde fuentes oficiales solamente nosotros hemos encontrado 2 o 3 con una que tiene Australia que ya no hemos podido presentar. Escasos fondos y con poco presupuesto de las embajadas. Son, como ustedes han visto, fondos muy específicos. Salvo Unión Europea, que es multilateral, que bueno, sí tiene convocatorias que son un poco más grandes, ¿no? Van a depender en realidad del plan, el plan de fortalecimiento de sociedad civil, del plan de acción, la hoja de ruta que ellos hacen cada 3 o 4 años. Hay menos oportunidades para nuevas formas de colaboración o asocios con ONGs peruanas desde entidades internacionales privadas, ¿no? Eso quiere decir que en realidad las entidades internacionales tampoco hacen convocatorias y las formas de asocio van a tener que ser de ahora en adelante sumamente creativas en temas que ambas compartan, ¿no? Eso significa tener, digamos, relaciones interesantes también con ellas, ¿no? O sea, crear nuevas formas de asociarse. Las convocatorias directas y por invitación son escasas, ¿no? Como decía hace un momento, y no hay convocatorias abiertas prácticamente, son muy pocas, ¿no? La mayoría de ONGs internacionales ya tienen sus fondos, digamos, comprometidos con sus socios tradicionales con los que vienen trabajando más de 20 años y a veces no van a dejar de trabajar con ellos y no van a abrir más fondos. Hay un interés en procesos de desarrollo que respondan más a un país de renta media alta, ¿no? Por ejemplo, temas de protección social, de fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Digamos que esos también son temas que podrían ser interesantes, ¿no? Y que responden a un país de renta media alta, porque justamente ya no necesariamente se va dirigido a la reducción de la pobreza, sino, por ejemplo, a reducir las brechas de desigualdad, a mejorar la participación política de las mujeres, ¿no? Bueno,
en el país, incluso contra la violencia de género, ¿no? Sí, rápidamente las recomendaciones en realidad van un poco en esa línea, ¿no? El tema de las ONG locales, ¿no? Elevar aún más la capacidad ya instalada en la elaboración de proyectos, porque las entidades internacionales, que son las que están canalizando estos fondos, están siendo aún más exigentes en cuanto a la presentación de fondos, no solo como lo que mencionábamos, la identificación de de las instituciones con las que pueden trabajar, ¿sí? Sino también una serie de requisitos que necesitan. No voy a decir el nombre, pero alguna ONG nos dijo, nosotros estamos en tal sitio y no existía ninguna organización local, ninguna ONG que pueda trabajar los temas al nivel que nosotros requerimos. Es por eso que hemos tenido que implementarlo directamente contratando a personal. Entonces, hay oportunidades que se están perdiendo. Las entidades internacionales también tienen un tema de problemática de fondos, ¿no? Fondos restringidos también, entonces necesitan a su vez ser más eficientes, y por eso es que los procesos de selección, en el caso que los hubiera, lo requieren así, o para el mismo mantenimiento de sus donantes, las fuentes de financiamiento que tienen ustedes mismas. Los fondos de Unión Europea son una opción para la generación de un entorno propicio. Hay que revisarlas con frecuencia, ir viendo en qué temas son los que se vienen trabajando, cuáles serían de interés también. En el caso de las ONGs, como decíamos, tratar temas de movilización de recursos, de filiación con sus donantes, de fidelización de donantes, no dejar perder a que no se vayan nuestros donantes, porque hay una tendencia al mantenimiento de estos. Entonces, si bien los requerimientos son aún más grandes, también hay una relación que se está manteniendo en el tiempo, ¿no? Y en el tema de fundaciones, como ya lo mencionó Sonia, es una oportunidad de examinar, de identificar qué cosa es lo que hay, quiénes son. Hay fundaciones de todo tipo, y en realidad hay que ser muy cauteloso también con cuál se mantiene esta relación, pero se presenta como una posibilidad ante la falta de recursos disponibles abiertamente a sociedad civil peruana, ¿no? Estos son en general las conclusiones. Algo mencionaron en la presentación anterior sobre el tema de empresa, y es también una posibilidad que puedan, pero siempre hay un procedimiento que seguir de evaluación individual de cada institución sobre qué tipo de empresa seguir o a qué sector pertenece la empresa, qué sector productivo, económico pertenece, ¿no? En el caso para un estudio que hicimos anteriormente, en el caso de Perú 2021, tiene una plataforma interesante que está recolectando o recibe información de organizaciones peruanas para ellos establecer el contacto, el nexo, el mecanismo de relación con las empresas que forman parte de Perú 2021. Entonces ya hay experiencias interesantes que ellos han estado trabajando, pero lo están haciendo con organizaciones peruanas muy grandes, ¿no? Con bastante reconocimiento, y es porque no estaban iniciando el año pasado un primer mapeo de instituciones de ONGs peruanas para poder tener una base de datos mayor para poder canalizar o hacer un match más interesante, digamos, entre las empresas que quieren hacer determinado tema en un sitio con las ONGs que ya tienen experiencia en ese tema, ¿no? Listo. Eso es todo. Gracias.